El siguiente comentario del día 20 de mayo del 2024 es para referirme a las ridiculeces y a las mentiras de la señora corcholata Claudia Sheinbaum. Pues en primera es una ridícula, es una esnovista, pues llegó vestida con un color morado, que es el color de los obispos, se usa en la cuaresma, y también para prepararse en la segunda venida de Cristo. Y la señora lo está utilizando como utiliza la Virgen de Guadalupe, que la trae casi en sus patas, su falda, porque quiere explotar la idiosincrasia del pueblo de México. Pues es judía, ella practica el judaísmo en las sinagogas, ella cree en un solo Dios, no cree en la Trinidad, y además piensa, como todo judío, que Cristo va a venir en la segunda ocasión para que el pueblo supuestamente elegido de los judíos gobierne con él. O sea, que es una mujer totalmente farsante, que no corresponde a nuestras tradiciones. Otro ejemplo, utiliza el huipil, que es una palabra náhuatl que significa huipili, y que se usa desde la época prehispánica, y todo para engañar a los pendejos paleros que ella representa a los indígenas. ¿Cuál indígena? Ella es extranjera, igual que sus padres, y además que es una ignorante y es una ridícula. En el debate, en el tercer debate que se celebró el día de ayer, 19 de mayo del 2024, la señora demostró ser una ignorante. Habló mucho, pero no actuó. Es una tipa vulgar, es una naca, que además irradia desconfianza en la gente. Se cree superior a todos. En el momento del debate se creía la non plus ultra, y luego contaba con un palero del narcopresidente, un tal Maínez, que es un sujeto mediocre, que no tiene ningún mérito, igual que la corcholata. Pues creció a la sombra del narcopresidente cuando fue jefe de gobierno, y además tiene el estigma de asesina, pues es la responsable de la muerte de más de 27 personas en la línea 12 del metro cuando se accidentó, además del colegio Rexamen, de otros 26 niños y niñas muertos por haber dado licencias de construcción que en realidad no fueron falsas, fueron apócrifas, porque se cayó el edificio. Además que está coludida con pura gente corrupta, como el caso de su esposo Carlos Simas, que Carlos Ahumada le embarró las manos de chayotes. Ese dinero le sirvió para irse a Europa con toda su familia, y el resto se lo entregaron al sinvergüenza de López. Por ello es que López la considera de los suyos. Es una corrupta, igual que él. Y además en su circo se refirió a puras sandeces que van a favor de los intereses del narcopresidente. Ella sirve a sus intereses, es una lambiscona, es una servir a los intereses de López, representa más de lo mismo. Y en su circo, de su debate, se dedicó a descalificar a la señora Norma Piña, que ella daba instrucciones a los magistrados
del Tribunal Electoral para tener reuniones con Alito, el presidente del PRI, y que eso va a terminar, que ella va a cambiar porque va a respetar la autonomía del Poder Judicial, y ello lo demuestro con estas declaraciones en su debate así. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amagando a los magistrados del Tribunal Electoral para reunirse en lo oscurito con Alito, eso no es división de poderes. Lo que nosotros queremos es una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un poder judicial que responda a la nación y que responda a los intereses del pueblo de México y que haga su función y no se dedique a las politiquerías. El caso de Saldívar es lamentable. Él presionó a magistrados, a jueces, para cubrir temas de corrupción. Cuando vemos los casos por los que cambiaron los votos, me parece grave que lo siga teniendo en su equipo. Es parte de la corrupción. Efectivamente, la única novedad de que va a haber un cambio positivo para el pueblo de México, para dar seguridad a la convivencia del pueblo, para lograr el desarrollo nacional y la creación de empleos y acabar con la delincuencia organizada, además de dar salud, de acabar con la pobreza, es la intervención de la señora Xóchitl Gálvez. Y vaya que yo no pertenezco a ningún partido y soy parejo con todas mis críticas a los corruptos funcionarios y además candidatos de todos los partidos, porque son mediocres, no tienen ninguna cualidad, son puros jóvenes que tienen buena presentación, pero no pasa de ahí. Y la señora Xóchitl le dijo la corrupción de lo que López ha practicado en su desgobierno, y ella también, pues ella trae de auxiliar de su campaña Arturo Saldívar, que es otro corrupto que renunció a la Corte sin tener derecho para ello, para irse a la campaña de esta mediocre corcholata. Pero para demostrar que son personas sin mérito, tanto López como la corcholata, y además tirando a malitos, porque no representan más que los intereses de un grupo creado por López que se llama la Cuarta Transformación, y que viene siendo un sistema de conservadores, aunque con el nombre de Morena y de Cuarta Transformación, pero es más de lo mismo, la misma corruptela de los funcionarios públicos que lo único que hacen es llegar al gobierno y enriquecerse ellos y sus amigos. Y para estar en contexto, me permito exhibir la declaración de López en su circo, en donde reconoce que no respeta ni la autonomía ni la independencia del Poder Judicial, de la Suprema Corte, contrario a lo que dijo su corcholata, que ellos respetan la autonomía y que los conservas no, como se acredita con las declaraciones del narcopresidente cínico, corrientito, así. El ministro Saldívar, de presidente de la Corte, había más recato. Nosotros respetuosamente interveníamos, porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder. Acaban de suceder casos así, donde los jueces protegen y ordenan
que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas y un sábado. Y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión, en algunos casos sí, y ya no salen. Pero cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen. Hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto, si viene mal la averiguación, porque el Ministerio Público, en vez de poner que detuvo. Bueno, lo que declaró la señora Corcholata en su debate presidencial fueron puras mentiras, puros embustes y falacias, y además de mala fe. No es cierto que la señora Norma Piña haya intervenido en la autonomía de los magistrados del Tribunal Electoral, que dice con reuniones en lo oscurito. Pues no ofreció ninguna prueba y el que afirme está obligado a probar. Es una mentirosa charlatana, igual que el narcopresidente. Además, es una farsa lo que dice la Corcholata, porque López reconoce en su circo que él sí intervenía para darle instrucciones al señor Arturo Saldívar, que participa en la campaña de la señora Corcholata, y aceptaba exigir a los jueces y magistrados que resolvieran a favor de las peticiones del narcopresidente, como lo está confesando, porque a confesión de parte, relevo de prueba. Aquí no hay necesidad de demostrar la corrupción de López y la intervención a la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Y ello demuestra que López Obrador quiere acabar con la autonomía de la Suprema Corte, porque no se plegaron a sus ocurrencias y caprichos de ser manipulados por el narcopresidente, como sí lo hizo el señor Arturo Saldívar. O sea, que aquí en este video mato dos pájaros de una pedrada. La primera es que la Corcholata es una farsante que está mintiendo de que la señora Norma Piña viola la autonomía del Poder Judicial en reuniones al oscurito con un tal Alito, y por otro lado demuestro también que López es otro farsante. Él reconoce que sí intervino en la autonomía y la independencia, y como ya no es lo mismo, pues ahora se está vengando de la Corte al mandar reformas a la Constitución que dice que para nombrar a los ministros por voto popular. En fin, que yo termino este comentario diciendo que López Obrador, además de que es un ignorante, es un cínico, es un farsante, es un desvergonzado, es un sujeto que no tiene personalidad, que es un cochino, que además utiliza el circo mañanero para estar adoctrinando a todos los pendejos que se dejan sorprender, como es el caso de los millones, yo calculo unos 10 millones de ignorantes paleros, que más que ignorantes son convenencieros, porque son beneficiados con unas limonas de 6,000 pesos bimestrales, y que esa es la fuerza visible del narcopresidente para que su Corcholata triunfe. Y finalmente remato diciendo que la autonomía y la independencia de los poderes de la Unión
no es concesión ni de la corcholata ni del narcopresidente. La señala el artículo 49 de la Constitución, que señala que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y que no puede depositarse dos o más poderes en una sola persona, ni el poder legislativo en un solo individuo. Y además que el artículo 89 constriñe al presidente de la República, en su fracción 12, facilitar al Poder Judicial los medios necesarios o auxiliarlo para la impartición de una justicia expedita. Es decir, que tanto la corcholata como el narcopresidente le están haciendo al pendejo, son igual de corruptos, son igual de inmorales, son y representan los antivalores de este país. Y la señora corcholata es una muestra de la falsedad, de la hipocresía y del cinismo. Pues insisto que llegó vestida de un color morado, pues dejó el huipil, que es una cuestión populista que viene de los indígenas, que así vestían, pero de manera muy tramposa para que los mexicanos piensen que ella es humilde. No, no es así. El color morado lo utilizó exclusivamente para demostrar humildad, esperanza, pureza, cuando ese color se lo está adjudicando de los obispos. Los obispos lo utilizan como la esperanza, como una manera de conmemorar la Pascua y además para esperar la segunda venida de Cristo Jesús, que fue redimido en la cruz para cambiar el mal por el bien, y que hasta la fecha una prueba de que no se ha acabado el mal es la presencia de la señora corcholata y del narcopresidente, que representan la perversión viviente y la ruindad en este país que nos tocó vivir, y que no vamos a permitir que el mal siga perdurando sobre el bien que representan cualquier otro candidato, pero menos estos pendejos perversos. Muchas gracias.